cuáles son las mejores y las peores definiciones de la Copa Sudamericana. Eso lo vamos a ver el día de hoy, porque en este video vamos a mostrar las 5 peores y las 5 mejores finales de la Copa Sudamericana. Este video es netamente personal, así que si tienes alguna opinión con respecto a esta lista, lo pueden mencionar en los comentarios. No siempre los torneos empiezan de la mejor forma, y este es el caso de la primera final de la Copa Sudamericana, año 2002, San Lorenzo de Almagro contra Atlético Nacional. En el partido de ida prácticamente se resolvió todo. 4-0 a favor del equipo argentino, una goleada que obviamente para el partido de vuelta no le dejaba nada al cuadro colombiano de hablar de una épica o una remontada. No se podía hacer nada, ya era un resultado que había definido la final en su primer partido. Un encuentro que no dejó nada al final para el espectáculo, pero que consagró a San Lorenzo con la primera edición de la Copa Sudamericana. Luego tenemos la definición del año 2013, Ponte Preta contra Lanús. Una final que sinceramente no tuvo mucho que resaltar. El partido de ida se jugó en Brasil 1-1, dejando todo para la vuelta en Argentina. Y Lanús resolvió muy rápido, creo yo, el partido. 2 goles en el primer tiempo y ya se había terminado la final. El segundo tiempo no dejó mucho para el espectáculo. El equipo brasileño, que posteriormente sería segunda división, no pudo hacer frente a los argentinos. Y Lanús, la verdad, tuvo una llave muy fácil, sinceramente, en su casa. Se consagraría como el campeón de aquella edición ante un rival que apenas le hicieron los goles, se terminó cayendo y no pudo hacer mucho más. Hay mucha gente que odia las finales a un solo partido, y sin dudas uno de los motivos principales que comenzó esta revuelta de eliminar las finales únicas sería con este partido. Creo que es la prueba clara de que las finales en este lado del mundo, en Sudamérica, no funcionan así. La final de 2021 entre Bragantino y Paranaense fue para el olvido, tanto por las tribunas que nunca se llenaron. Es más, para ese día tuvieron que cerrarse algunos campos porque no se vendían entradas. Es que también gané 2 equipos, sin quitar claro a Paranaense, porque al menos pudo llevar gente. De Bragantino no llegó nadie, ni de las familias, no, eso es imposible. Bragantino no llevó a nadie, Paranaense pudo llevar lo que pudo. Y en el partido todo se resolvió con un solo tanto. Ganó Paranaense 1-0, su segundo título de Copa Sudamericana. Y una definición que mucha gente o ya olvidó, bueno, de pelo ya olvidó. La verdad es que esa final no tuvo nada para el recuerdo. Pero si hablamos de finales que no dejaron nada para el recuerdo, esa es la del 2015. Si tienes problemas de sueño, tú te puedes acostar a las horas o tienes que levantarte temprano y por eso tienes que dormir de una buena vez, esta es la solución sin dudas. Santa Fe con Huracán, la mejor medicina para el sueño. Y hablando en serio, esta final fue sin dudas el cierre de un gran proceso del equipo colombiano que estuvo cerca de agarrar frutos en el año 2013, llegando a semifinales de Copa Libertadores, eliminado por Olimpia, pero que se cobraría revancha en este partido. Santa Fe había hecho una muy buena campaña, al igual que Huracán, para llegar a este encuentro. Hubo partidos emocionantes, pero la final fue directamente un desastre. 0-0 en la ida, 0-0 en la vuelta, 0-0 en el tiempo extra, y en los penales terminaron fallando. O sea, ni siquiera en los penales querían meter goles. Esto ya era barbárico, no hay palabras para describir este partido. Santa Fe terminaría llevándose en la tanda de penales, al menos ellos se dignaron a marcar un tanto, y con eso sería el cierre de un proceso que terminaría dando frutos, como mencioné, con el título continental. Pero con una final que, si de verdad quieres volverla a ver, mis respetos, porque yo no podría. Existen finales controversiales, donde se habla que hubo arreglos, se habla que hubo beneficios y muchas cosas más. Luego está la final del 2012, la peor final de la Copa Sudamericana. Sao Paulo contra Tigre. Tenemos un video precisamente hablando de esto en el canal, pero haciendo un resumen. En el partido de ida acabó 0-0, en la vuelta iba 2-0 a favor de los brasileños,
pero todo se fregó en el tiempo de descanso, en los 15 minutos en donde ocurriría la tragedia. Se habla de que los jugadores y que la policía fueron a interceptar a los jugadores argentinos. Se habla de golpes, maltratos de los policías locales frente a Tigre, donde incluso se comprobó también, hubo escenas, hubo videos, hubo fotos y mucho más que mostraba que el equipo argentino había sido totalmente maltratado, había sido amenazado por la localidad, por los policías, por prácticamente todo el Morumbi. No querían salir a jugar el partido porque no se daban las condiciones. Y claro, en una situación así, ¿en qué vas a pensar en jugar una final? Tú vas a pensar en ponerte a salvo, así de simple. La Conmebol aquí dio quizás la peor de sus decisiones, algo que nunca se esperaría en un torneo Conmebol, porque una cosa es suspender el partido, jugar a puertas cerradas y con esto definir todo. Pero otra cosa es terminar el partido y dárselo al equipo local. Sao Paulo ganaría la final más controversial y más manchada, se le puede decir, de la Copa Sudamericana. No se le llegó a hacer justicia al equipo argentino, prácticamente vivió un infierno, pero no un infierno deportivo, un infierno en todos los sentidos. Sao Paulo se llevaría la copa más manchada de la historia de la Sudamericana en la peor definición de todos los tiempos, al menos en el torneo. En los bonus track colocaría a los partidos que se han realizado a cancha única, salvo la final del 2019 que fue una muy buena definición entre Colón e Independiente del Valle. El resto de ediciones han dejado demasiado que desear. La que más me decepcionó fue el duelo entre Sao Paulo contra Independiente del Valle, dos equipos de los cuales yo esperaba una batalla futbolística, pero Sao Paulo se olvidó que estaba definiendo un título internacional. Solo entró Independiente del Valle del campo y con 2 goles cerró la final, donde también, adivinen, no se llenó el estadio. En donde no se pudo llenar el estadio por obvias condiciones sanitarias fue la final del 2020, en Defensa y Justicia contra Lanús, un partido donde también solo hubo un equipo en cancha, un partido prácticamente de un día cualquiera del fútbol argentino. Defensa y Justicia goleó 3-0 a Lanús, no hubo prácticamente nada de emoción, como mencioné pudo haber sido tranquilamente un partido de la Superliga Argentina, porque no parecía realmente un ambiente de final, más allá de que no hubo gente obviamente en el campo. Y otro detalle es que dejaron esta final únicamente con el recuerdo del título del Halcón de Varela. Y un punto y aparte para esta última final. La verdad es que fue una final regularmente mala, cerró bien, eso sí, los penales salvaron a esta definición, en donde el primer tiempo fue 45 minutos para el olvido, en el segundo por lo menos hubo algo de goles porque después de eso no ocurrió nada, y punto y aparte del punto y aparte para el estadio. No se puede jugar una final así. Si Conmebol después del partido no aprende que las finales únicas no funcionan en Sudamérica, creo que vamos a ver incluso al Campito de mi barrio recibiendo la final de la Sudamericana. Comenzamos las mejores definiciones con dos equipos históricos. Independiente de Avellaneda contra Flamengo. La definición del 2007 que tuvo de todo. Goles, remontadas, penales, emociones al por mayor y mucho más. Flamengo que empezaría ganando en el estadio Independiente. El rojo le daría vuelta para llevar el partido con una mínima ventaja a Brasil, donde Flamengo se adelantaría, nuevamente empataría Independiente y el segundo tiempo nos regaló un aguante total del equipo argentino para sobrevivir a las oleadas brasileñas. Al final, en una muy buena definición, Independiente levantaría su segunda Copa Sudamericana, en una final que de verdad terminó siendo un triunfo para el hincha neutral. Un muy buen partido con dos equipos que no se dejaron nada en el campo y que regalaron una gran definición. Si esta final dejó un poco que desear, la definición del 2009 fue una verdadera oda al fútbol. Junta Liga de Quito con Fluminense y automáticamente tienes una definición de oro. La final del 2009 estuvo muy cerca de hecho de acabar en la prórroga, pero la Liga Deportiva aguantó con uñas y dientes la casi remontada de Fluminense en Brasil. En el partido de ida parecía que todo ya se iba a resolver. Liga de Quito ganó 5-1. Fluminense decía que ya le podía ganar una final, pero la Liga le dio tremenda paliza en el Casablanca.
Un 5-1 que de hecho parecía que aquí podía terminar las cosas. Nadie se esperó que el partido de vuelta iba a ser incluso más difícil que la definición de la Copa Libertadores del 2008. Fluminense terminaría ganando en los últimos minutos por un 3-0. La liga prácticamente se defendía con lo que podía ante el ataque brasileño. Los brasileños lo intentaron de mil y un formas ante la férrea defensa ecuatoriana, pero el cuarto gol nunca llegó. Y con esto Liga de Quito demostró su paternidad con Fluminense, ganándole otra definición mano a mano en el Maracaná y llevándose su primera Copa Sudamericana. ¿Quién diría que un equipo peruano nos regalaría tan buena definición? Año 2003, Cienciano realizaría una campaña histórica, eliminando a la Católica de Chile, al Santos de Brasil y Atlético Nacional de Colombia para llegar a una durísima definición frente a River Plate. El partido de ida fue una oda al fútbol, 3-3 con remontadas, golazos y mucho más. Un partido digno de una definición de Copa entre David contra Goliat. En el partido de vuelta todo estaba saliendo mal al equipo peruano. No jugaban en Cusco, los mandaron a Arequipa. River estaba haciendo mucho mejor y para remate estaban jugando con uno menos. Tal parecía que solo un milagro podía salvar al cuadro peruano y eso llegó. Un terrible golazo de Carlos Lugo rompería la barrera argentina 1-0 y con uñas y dientes y de paso con un expulsado más, Cienciano cerraría una campaña inolvidable para el fútbol peruano. 1-0 y llegó así el primer título para el balompié peruano. En una campaña que cerraría con broche de oro con la obtención de la Recopa Sudamericana frente a Boca Juniors meses después. Sí, la final fue realmente controversial. Pruebas hay. Pero seamos sinceros, América de México tenía cómo llevarse la final. Que te la quiten en el último minuto ya no es su problema. Hablando más en serio de esta final, la definición del 2007 fue una lluvia de goles y de momentazos entre Arsenal de Sarandí contra América de México. En el partido de ida, los argentinos ganarían por 3-2, dejando todo servido para la vuelta. Aquí estaría el factor de que se jugaría el partido con la regla de gol visitante. Por ende, los mexicanos tendrían que ganar por 2 goles de ventaja como mínimo para llevarse la copa. ¿Y qué creen? Estaban ganando 2-0 en el cilindro de Avellaneda contra un Arsenal que estaba prácticamente noqueado hasta los últimos instantes, donde con un tanto de Andrizi terminaría batiendo al Memo Ochoa en los minutos finales y con esto Arsenal ganaría una histórica Copa Sudamericana. En una final controversial, hay que decir, tenemos un video de hecho en el canal, pero la lluvia de goles y la definición agónica no se la quita nadie. La mejor final de la Copa Sudamericana fue la edición del 2010. Una verdadera final. Si bien el partido de ida dejó un poco que desear, 0 a favor del Goiás, Independiente de Avellaneda dejaría el alma en el partido de vuelta. Golazos, remontadas, una hinchada que alentó desde que inició el partido y que vibró con una emocionante tanda de penales. Todo en esta final fue perfecto. La remontada, los goles, los instantes finales, la narración, hermano. La narración de Mariano Clos es única en este partido. Sin dudas, una verdadera final que nos regaló el rojo y que regresó a los títulos internacionales después de muchas décadas en donde estaba deambulando en el fútbol internacional. La final entre Goiás contra Independiente es la mejor final de la Copa Sudamericana y creo que se va a mantener así por mucho tiempo. Yendo ahora con los bonus, como dije, la única final que fue buena siendo a único partido fue el duelo entre Independiente del Valle contra Colón de Santa Fe. Una muy buena definición, un muy buen ambiente, un estadio prácticamente lleno, una definición muy recordada. Creo que todos recuerdan la presentación de los Palmeras en ese partido, pero sobre todo las emociones en el campo
fueron para el recuerdo. Colón casi tuvo una reacción salvaje en los últimos instantes, pero Independiente del Valle se llevaría la copa, siendo su primer título continental para un proceso que ya lleva 2 copas sudamericanas en su bolsillo. También podemos hablar de la definición del 2006. ¿Cómo te gana el Pachuca, loco? En el partido de ida, Colo-Colo empataría en México y en la vuelta parecía que se lo llevaba con un 1-0 en Santiago. Pero Pachuca, en una reacción felina, le terminaría dando la vuelta a ese partido. El primer título para México, siendo este el primer título para un equipo que no es parte de la Conmebol. Lo que hizo Pachuca en esa copa fue realmente algo histórico. Y también podría mencionar a la final del 2005, si bien fue controversial por las decisiones a Boca Juniors y sobre todo las que salvaron al Pato Bondancieri, una final que termina en tanda de penales siempre es digna para el hincha neutral.